nacido, donde el pasado se va y la luz siempre está. Mi hermano, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Ahora, ¿me escuchas bien? Perfecto. ¿Te molesta el sonido de la pista? Ahí. Está bien. Se escucha muy bien. Bien. Pues, qué decirnos, Antonio, es una bendición de tenerte en esta noche en una nueva vida en Cristo, donde, como siempre digo, no creo en las casualidades, sino creo en los propósitos de Dios. Amén. Esto no ha sido ni preparado por Él ni por mí, sino que esto lo ha puesto el Señor en su corazón y la ha obrado, amén, para que nosotros seamos, como se dice, las piezas, amén, para que esta noche suceda, amén. La verdad que yo sé que en esta noche muchas personas se van a encontrar con el Señor. Creo en fe, amén, que va a ser un podcast evangelístico, amén, donde muchas vidas van a aceptar al Señor y muchas familias se van a restaurar en esta noche. Por eso quiero que te sientas libre, Antonio, amén, porque aquí, como digo, muchas veces no hay sistemas, no hay protocolos, y dejamos que sea la presencia del Señor el que sea el principal. Aleluya. Por eso quiero darte este tiempo para que tú, pues, a todos aquellos que nos están viendo, si no te conocen, aleluya, para que tú te presentes en este tiempo y para dar entrada a la entrevista, para que tengas tiempo, para que puedas administrar, aleluya, esa palabra que Dios haya puesto en tu corazón. Adelante. Amén. Bueno, la verdad es que es un privilegio, la verdad que el Señor nos permite de poder utilizar estas redes sociales para algo bueno. Amén. Porque Jesús, hay gente que la utiliza, pero para hacer mal. ¿Verdad? Y Dios de una manera u otra está levantando a jóvenes con el propósito de utilizar estas redes sociales para alcanzar a las vidas que posiblemente no vayan a la iglesia. Total. Y es un privilegio, ¿no?, el que el Señor nos regala para poder compartir este rato juntos y poder hablar un poquito de las cosas del Señor. Amén. Y bueno, a las 97 personas que hay conectadas, pues bueno, soy un hermano más en Cristo, amén, de la iglesia de Santa Fe, de aquí de Granada. Y la verdad es que es una oportunidad. Estoy un poquito nervioso, y mira que no es la primera vez que hago esto, pero estoy un poquito nervioso. Pero la verdad es que es un privilegio muy grande y agradecido al Señor, ¿no?, de este tiempo que nos regala. Amén. Qué bien, Antonio. Tú, como te digo, no te sientas nervioso, siéntate como en tus directos. Amén. Amén. Y vamos a dar entrada, aleluya, a las preguntas para que luego pues tengas tiempo. Quiero escucharte predicar. Amén. Y empezamos con la primera pregunta en esta noche de una nueva vida en Cristo. Amén. Y la primera pregunta dice así: ¿a qué edad tuviste un encuentro con el Señor y cómo fue? Es una pregunta bastante buena, porque, bueno, yo la verdad que, con todo respeto y la educación que tú te mereces, desde pequeño pues mi papá me llevaba a la iglesia, y la verdad que no, las personas que están conectadas y me conocen saben que no soy un niño de salir a la calle. Siempre he estado a la vera de mi papá y él me llevaba a la iglesia desde pequeño, pero nunca he conocido al Señor. Hasta que, pues bueno, va pasando el tiempo, somos más mayores, me casé y bueno, pues como cualquier matrimonio joven, pues vamos a la iglesia y fueron momentos, ¿no?, donde el Señor toca nuestros corazones para poder conocerlo. Amén. Pero la verdad es que fue algo que impactó mi corazón.
porque fue a través de una decisión que tomé y eso me impactó, Jesús. Bueno. Pasó un problemilla en la iglesia y bueno, yo como un joven, tenía 19 años y dije yo entre mí, digo, ya no voy más a la iglesia. No quiero saber más nada de la iglesia. Pasó el tiempo y Dios se utilizó de mi cuñado, que Dios lo bendiga mucho, y él poco a poco iba hablándome, iba trayendo una palabra que mi vida necesitaba. Amén. Pero de una manera u otra, Jesús, como que yo no quería saber nada de culto, no quería saber nada de Dios, hasta que el Señor tocó mi corazón. Y de una manera u otra, pues asistí a la iglesia y hubo una palabra que nunca se me va a olvidar. El pastor estuvo predicando sobre los odres, el odre viejo y el odre nuevo. Y ahí fue cuando el Señor impactó mi corazón. Qué bueno. Cuando ya de una manera u otra tuve ese pequeño encuentro con el Espíritu Santo y mi vida fue cambiando poco a poco. Qué bien. Algo que decías, amén, y es que, claro, tú te habías criado en un hogar donde la presencia del Señor, ¿no? Estaba constantemente, ¿no? Pero hasta que no, por decir así, ¿no? Hasta que no tuviste uso de razón en tener ya la mentalidad más asentada, más de maduro, no tomaste esa decisión por ti mismo, ¿no? Porque mucha gente piensa que por crecer en un hogar cristiano o por crecer en un hogar donde los padres sirvan al Señor, los hijos tienen que seguir sus mismos pasos. A veces las ocasiones no son así, ¿vale? Y claro, cuando tú ya te casaste, empezaste a hacer tu vida de matrimonio con tu compañera, ¿no? Dijiste, bueno, vamos a bajar a una iglesia, ¿no? Y en ese mismo momento, ¿no? A través de una palabra, ¿no? Dios vino administrando tu vida, aleluya, sobre ese odre viejo y odre nuevo, refiriéndose, ¿no? A tu vida, y lo sentiste tan especial para ti que obró, ¿no? Aleluya. Mira si esa palabra obró, aleluya, que hoy podemos decir que Antonio Trigueros es un siervo de Dios. Amén. Qué bien. Aleluya. Qué bien. Seguimos con la segunda pregunta en esta noche. ¿Cuándo sentiste cuando Dios te llamó al ministerio y cómo ocurrió? Pues bueno, fue un momento donde Dios me estuvo tratando, porque como te he dicho, pues Dios se utilizó de mi cuñado, que hoy en día es pastor, me está sirviendo en la obra. Amén. Y de una manera u otra Dios me estuvo tratando. Yo creo que antes de llamarme al ministerio, me llamó al poder convertirme. En ese tiempo yo sentí un trato especial del Señor, un trato donde me exigía que yo lo buscara, ¿no? El que yo me levantara temprano para poder buscarlo, leer de su palabra. Y claro, eso fue un proceso donde poco a poco despertó en mí la necesidad de predicarle a la gente en la calle. Qué bueno. Yo cuando iba aprendiendo un poquito, escuchaba la palabra, la recibía, de una manera había un fuego en mí que no me dejaba el poder tenerla para mí, sino que de una manera u otra me impulsaba a poder salir a la calle y predicarle a la gente de que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que restaura, un Dios que sana. Amén. Y yo ya empecé como ese fuego en tu interior que no te deja tranquilo. Claro, a través de los pastores, que de una manera u otra Dios se utilizó, me hizo comprender de que Dios ya me llamaba para algo especial.
Bien. Amén. Y la verdad que ocurrió de una manera, como te estoy diciendo, cuando yo no lo buscaba. Yo era una persona que hacíamos radio y el primer día de radio yo tenía escrito en un papel mi nombre y Dios te bendiga. El primer día de radio no pude ni leer el papel que tenía. Yo soy una persona muy orgullosa, me daba miedo el poder coger un micro y claro, Dios me estuvo tratando Amén. hasta que me sacó a la calle. Cuando me sacó a la calle yo vi la necesidad de que la gente tenía de Dios y ahí despertó en mí esa necesidad de poder predicar. Y yo me di cuenta de que Dios ya me llamaba a algo, ¿no? A poder proclamar su palabra, ¿no? Y bueno. Qué bien, ¿no? Algo que decías, Antonio, es que claro, antes de llamarte el Señor al ministerio, Dios comenzó a encender un fuego dentro de ti, aleluya, de querer salir a las calles y predicar su palabra. Levantó, aleluya, ese fuego de ministerio de evangelista, aleluya, donde te forjó y te formó, ¿no? Y claro, cuando tú estabas, por decir así, atento a predicar a las calles y haciendo su obra a través de la radio también, gente pudieron ver el potencial que el Señor estaba desplegando en ti y pudieron ver la gente de afuera el ministerio que había en ti, ¿no? Por eso decías, no, aunque yo ni pensaba en ello, ni me preocupaba en ello, pero la gente lo podía captar, aleluya, podía decir, tiene un llamado fuerte, tiene un llamado al ministerio, aleluya, hasta que el Señor, pues, claro, de levantar ese fuego de evangelista, aleluya, y de proclamar su palabra y tener, pues, esa necesidad de querer predicar su palabra y que la gente lo escuche. Dios te llamó a otros niveles diferentes, es decir, bueno, ahora sí, ahora quiero llevarte a más profundidad, aleluya, ya no te llamaré mi hijo evangelista, sino que te llamaré mi siervo, aleluya. Qué bien, qué bueno. La verdad que fue un tiempo donde, no sé si me está viendo, pero mi cuñado fue una pieza clave. Aleluya. Una pieza clave porque el Espíritu Santo se utiliza de quien quiere, Amén. como quiere y donde quiere, ¿no? Y tuvo misericordia, porque siempre Dios es misericordioso, y se utilizó de él para poder ayudarme. Yo recuerdo, con tu permiso, Sí. cuando Saulo fue a Damasco a encarcelar a los prisioneros, es decir, a los cristianos, dice la palabra del Señor que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La palabra Damasco significa lugar de encuentro. Yo tuve que llegar a un lugar de encuentro. Y dice la palabra del Señor que cuando Saulo, de una manera u otra, tuvo ese encuentro con el Señor, se quedó ciego. Pero lo mandó al profeta Ananías, el cual puso sus manos y su ojo, dice que cayeron una escama y empezó a ver. Amén. Yo, para honrar a mi cuñado, amén, fue ese profeta Ananías. Bueno. Él de una manera u otra me ayudó a que la ceguera que yo tenía, que yo no quería saber nada del culto, por las cosas que nos pueden pasar, que no quería ir a la iglesia, que no quería saber nada de Dios. Dios lo utilizó para volverme al camino y para que de una manera u otra Dios pueda cumplir su propósito en mí. Aleluya. Qué bien. Como decías, ¿no? Has dado ese texto, ¿no? Mira, el Señor me ha ministrado otro texto, aleluya, donde dice la palabra que estaba un hombre, aleluya, que estaba discapacitado, ¿no? En silla de ruedas, como era Esnea. Y dice la palabra que llevaba 8 años postrado en cama. Y tiene que ir Pedro y decirle, Esnea, escucha, está Jesús.
y Él puede cambiar. Y Eneas, pienso yo, no, que diría, no, Pedro, ya he perdido la esperanza, he perdido la fe, he perdido todo. Pero Pedro no dejó de decir, no, escucha, que hay solución para ti. Sí. Que hay solución. Aleluya. Y pienso, ¿no?, que tu cuñado, mientras tú seguías con esa ceguera, ¿no?, que te impedía el poder acercarte al Señor, ¿no?, nunca decayó la fe, ni decayó la motivación de hablarte y de querer, aleluya, pues adentrarte en las cosas del Señor, a que recibieras, por decir así, tu sanidad espiritual, porque tú seguías enfermo, no enfermo. Quiero que empatices al espiritual, donde, claro, no querías ir a la iglesia por cosas, a lo mejor, carnales, ¿no? Porque, no, yo no me voy a ir a encerrarme en 4 paredes y luego no hacen lo que dicen y luego no son lo que son, ¿me entiendes? Y claro, a veces ponemos tanto por encima tantas cosas por delante de las cosas del Señor, que a veces nos acercamos al Señor y nos cuesta tanto porque hemos puesto por delante cosas vanas de la carne antes que poner lo principal, que es el Señor. Aleluya. Pero qué bueno, ¿no?, que tu cuñado pues en ningún momento se desmotivó, sino siguió ahí, aleluya, diciéndote, escucha, Antonio, que te vengas a la iglesia. Pero que yo no quiero que escucha, que el Señor puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu momento, que qué bueno, ¿no? Fue ese Pedro, ¿no?, en ese momento, aleluya, para tu vida, que te sacó, aleluya, de donde te encontrabas, de esa ceguera, ¿no?, que a veces nos encerramos con nuestra mentalidad, aleluya, y hoy pues mira, estás sirviendo al Señor, aleluya, y con ese ministerio fuerte de evangelista. Qué bien, bien. Seguimos con la tercera pregunta en esta noche. Cuando estuviste pasando por malos momentos, ¿a qué palabra te aferraste de la Biblia en ese momento? A ver, yo gracias al Señor, por así decirlo, no he pasado un mal momento, ¿no? Pero siempre he tenido presente en mi corazón que Jehová cumplirá su propósito en mí. Es uno de los versículos donde siempre tenemos que tener presente, porque mientras estemos vivos es por la misericordia y la gracia del Señor. ¿Verdad? Yo también utilizo siempre esta pequeña frase, no es casualidad, sino que son propósitos de parte del Señor. Y mientras nosotros sigamos de pie, es porque el Señor sigue contando con nosotros. Amén. Ya el día que faltemos, o el día que dejemos de estar de pie, será cuando ya nuestro Dios ya nos tenga algo preparado. Pero mientras sigamos estando de pie, hay que tener en nuestro corazón, Jehová cumplirá su propósito en mí. No lo sé cómo lo va a hacer, Qué bien. pero Él lo va a hacer, porque Él lo dijo en su palabra. Qué bueno. ¿Eh? Qué bueno, Antonio. Yo ya no sé cómo lo hará, pero sé que Él cumplirá mi propósito en mí. ¿Vale? Yo hoy he ido a una iglesia de visita y he empezado, bueno, yo iba con un mensaje ya, creado, como se dice, todo colocado, con todos los puntos, y estando ahí el Señor me cambia y me dice, no es lo que quieres tú, es lo que quiero yo. Qué bien. Y de momento me ha empezado a ministrar sobre Génesis 22, aleluya, y como decías, no sé cómo, a veces, aunque lo tenga que pasar bastante mal, aunque a veces no comprenda los planes del Señor, no como en ese momento que Abraham, pues el Señor pidió que sacrificara a su hijo en holocausto, ¿no? Y era algo incomprendible, ¿no? Señor, a ver, tú me has dado la promesa, me has dado al hijo que tanto he esperado. Ahora yo y Sara somos felices, ahora vivimos como matrimonio. Y ya en la edad de Isaac, que tiene sus 16, 17 años, medio mocejo, claro, ahora quieres que lo... Y
cuando va a sacrificar a Isaac, Isaac le dice, padre, pero ¿y el cordero? ¿Dónde está? Y le dice, Jehová proveerá. Qué bien, qué bien. Y el hijo dice, bueno, si lo ha dicho mi padre, Jehová proveerá. Bien. Y aunque no comprendían, yo pienso, no, Isaac llorando, el padre llorando. Ya no comprendemos, pero Jehová proveerá. Jehová Bien. proveerá. Aleluya. Qué bien. Qué bueno. Y es que nos mantengamos siempre, porque sabemos que sus propósitos siempre son para bien en nuestras vidas. Qué bien. Pero va a tener que quitar cosas en nosotros. Amén. Y a veces cosas tenemos que hacer que mueran en nosotros. Qué A bien. veces no es fácil. A veces no es fácil porque Isaac significa sonrisa. Amén. Y sabe, a veces el Señor nos va a pedir lo que a nosotros nos da alegría. El sacrificar a Isaac no es fácil. ¿Verdad? Imagínate la situación de que, como tú comentabas, ¿no? Él estaba feliz, el hijo de la promesa. Señor, y ahora me pide que te entregue a mi promesa. Después de tanto tiempo esperando, imagínate de qué pensamientos tenía que tener Abraham para subir al monte y él ser el autor de la muerte de su hijo. Fuerte, ¿eh? Pero aquí vienen los verdaderos adoradores. Porque a veces hemos podido pensar que el adorador es aquel que canta, aquel que recita los textos de memoria, pero un verdadero adorador es aquel que hace la voluntad del Señor aún no entendiendo cómo puede suceder. Es un verdadero adorador. De hecho, le dijo a sus criados, quedaros aquí, que yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos. Y volveremos. Qué bien. Qué bueno. Es verdad. Yo ya siento la presencia del Señor en este. Y hemos comenzado hace, como dice, nada. Qué Pero ya bien. la presencia del Señor está emanando en este directo. Seguimos con la cuarta pregunta. Amén. Aleluya. Y esta pregunta dice así, dice, ¿cómo presentarías al Señor en su divina esencia? Bueno, cuando hablamos de Dios, no hablamos de cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Hablamos de nuestro Padre. Hablamos del creador de la creación del mundo. Antes de que las manillas, como dice el coro de Sevilla, antes de que las manillas del reloj estén sonando o estén funcionando, Él ya se escuchaba. Entonces, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de aquel que entregó a su Hijo por amor hacia nosotros. Entonces, estamos hablando de que Él es santo, que Él es perfecto. Nosotros sin Él no somos nada. Él sigue siendo Dios sin nosotros. ¿Verdad? Pero, ¿qué somos nosotros sin Él? Él es el Dios Todopoderoso. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová planta bandera, ¿no? Amén. La verdad que Él lo llena todo. Qué bien. Como, claro, la pregunta va un poco referente a cómo presentarías tú a alguien al Señor en su divina esencia, para que esa persona comprenda la importancia y la grandeza de lo que es Dios. Él es el que cubre nuestra necesidad. Amén. Posiblemente haya gente que me esté escuchando y que a lo mejor tiene de todo. Tiene una buena casa, un buen coche, tenga familia, pero Dios es el que cubre la necesidad que a lo mejor lo material no nos puede dar. Amén. Hay gente que tiene buena casa, pero que no tiene hogar. Hay gente que tiene coche, pero que no tiene dirección. Hay gente que económicamente está bien, pero siempre le va a faltar algo. De los famosos aprendemos de que tienen todo, pero a la misma vez ellos sienten de que no tienen nada. Dios es el que cubre nuestra necesidad espiritual. Amén.
Cuando estamos solos, Él está. Posiblemente la gente de nuestro alrededor nos quiera y estén con nosotros en un tiempo, pero llegará el momento que nos defrauden. Pero Dios es el que nunca falla. Amén. Y ese es Dios. Qué bueno. Luego estaremos con las oraciones, amén. Ahora estamos en la entrevista, luego se predicará la palabra y luego estaremos con las oraciones, ¿vale? Por eso es muy importante de que esta entrevista la escuches también la palabra, te alimentes bien. Y luego, pues si te quieres reconciliar, aleluya, va a haber la oportunidad de que te puedas reconciliar. También va a haber la oportunidad de que, si no has aceptado a Cristo en tu vida, puedas aceptarlo. Aleluya. Por eso no te pierdas de escuchar esta entrevista, amén, donde sé por fe que vas a salir lleno y vas a salir renovado en el nombre de Jesús. Qué bien, seguimos con la quinta pregunta, Antonio. Y la quinta pregunta dice, ¿qué es la gracia justificadora? Amén. ¿Qué es la gracia justificadora? Bueno, la gracia sabemos que es un favor inmerecido de Dios. Amén. Justificar es declarar a alguien o de una manera u otra respaldarlo y ayudarlo, por así decirlo, y hacerlo para que nosotros lo podamos entender. Es un favor inmerecido que no merecemos. Para mí, poco entender, ¿vale? Es un favor que nosotros no merecemos porque nosotros no somos dignos de que el Señor muriera por nosotros. Aleluya. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia justificadora. Amén. Nosotros somos pecadores. Y de una manera u otra, el hombre le era difícil el poder buscar al Señor, por así decirlo, y que se pueda entender. Y tiene que venir Cristo, nuestro Dios Todopoderoso, para poder hacer algo que nosotros no era difícil. Amén. Morir por nosotros para que los pecados puedan desaparecer. Amén. Para mí, esa es la gracia justificadora. Bueno, sí, la resumió muy bien, Antonio. La gracia, como decía, es un don no nuestro, sino de Él. Un don inmerecido. Amén. Ahora, la gracia justificadora, porque a través de su gracia, que en verdad no merecemos, aleluya, pero por su gracia, amén, somos justificados. Quiere decir, Amén. nosotros no había quien nos pudiera justificar. Es decir, no son pecadores. ¿Entienden? No había quien diera una oportunidad por nosotros y decir, yo les hago justos, aunque no lo sean, yo les justifico de que están limpios, pero si no son pueblos, son pueblos, de que no son santos, pero se santifican porque tienen el Espíritu Santo que yo les voy a dejar. Amén. Entonces, la gracia justificadora es un don inmerecido, don de Él, no nuestro, pero que ese don nos ha sido otorgado a nosotros para poder alcanzar salvación. Amén. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Seguimos con la sexta pregunta. Aleluya. ¿Qué es el pacto adánico? Bueno. Se puede entender de que fue el primer pacto que hubo entre Dios y el hombre, ¿no? Puede ser cuando Dios le dijo fructificar y multiplicaros, que fue un pacto, y también puede ser cuando de una manera u otra le manda a de que todos los árboles pudieran comer, menos del árbol del bien y del mal. Pienso. Yo creo que ese fue el pacto. Sí. Aleluya.
el pacto adánico es, por decir así, es el primer trato, ¿no?, que tiene el Señor con el hombre. Aleluya. Y el que comete el error, porque dicen muchos, sí, pero fue culpa de Eva. Al que el Señor le dejó la autoridad fue a Adán, no a Eva. Amén, ¿verdad? ¿Vale? ¿Verdad? A quien dejó el Señor la autoridad fue a Adán, no a Eva. Amén. Eva era una participante, era alguien que agregó el Señor para que pudieran cuidar y que sea, aleluya, compañera. Pero el que dejó totalmente la prioridad fue Adán. Por eso dice la palabra que estando allí Adán empezó a poner nombre a todo lo que él veía. Dice, al árbol le puso árbol, a los animales que había también allí les puso nombre. Aleluya. Entonces, quien tenía totalmente la prioridad era Adán. Era, ¿no? Amén. Y ese pacto fue el Señor quien lo hizo con Adán. Ahora, por el error de Adán, ¿vale? Pues ya sabemos todos de que Satanás, que el Señor reprenda, pues Amén. le robó pues la llave de la vida, ¿vale? Y le quitó tantas cosas que nos hizo esclavos. Por eso estábamos esclavizados en el pecado, ¿vale? Por la primera caída de Adán. Pero la segunda venida Qué bien. del segundo hombre, el cual fue Jesús, Qué nos bien. dio libertad y hoy podemos glorificar su bendito nombre. Que gracias a esa muerte y muerte de cruz Gloria a Dios. podemos estar aquí. Tremendo. Qué bien. Qué bien. Aquí empiezan las cosillas un poquito más difíciles. Antonio, no te pongas nervioso. Si no, haces como el programa este de pasapalabra. Pasapalabra. Dice la pregunta 7. ¿Qué es el dispensacionalismo progresivo? Bueno, para mi poco entender, creo que está hablando de las dispensaciones, ¿no? Amén. Las dispensaciones son tiempos diferentes donde las vemos desde el principio del ser humano. Amén. Desde que el hombre estaba en el huerto del Edén, vemos la primera dispensación, ¿no? La de la inocencia. Amén. Entonces, creo que son etapas diferentes donde Dios va probando al ser humano según el humano va entendiendo, Aleluya. creo. Sí, perfecto. Y creo que hay unas 7, ¿no? Sí, Más o menos. más o menos. Yo de ahí es que estoy un poquito... Aleluya, la has resumido muy bien. Estaciones, aleluya, de momentos donde, como has dicho, la justificación de que viene. Seguimos Un con... poquito pilladillo. No, pero sí la has resumido bien. La has resumido bien. Creo que hay un versículo que decía, y pasando los tiempos de ignorancia, manda a todo el mundo a arrepentirse. Amén. Posiblemente en un tiempo atrás, Dios, por así decirlo, pasaba la mano por la ignorancia. Pero ahora, que vivimos el tiempo de la gracia, manda a todo el mundo a arrepentirse. Amén. Y Jesús, vivimos en un tiempo, y perdóname, pues lo siento así, que la gente puede llegar a comprender el arrepentirse. Puede llegarlo a comprender, se tienen que arrepentir. ¿Verdad? Pero hay un paso muy difícil y es el poder convertirse. Amén. El arrepentirse está a la disposición de cualquiera. Cualquier persona hace algo mal, me arrepiento. Cualquier persona del mundo hace algún daño a alguien y puede pedir perdón. ¿Verdad? Pero aquí viene la gracia. Amén. Y es que la gracia, de una manera u otra, siempre estamos en la gracia. Cuidado, Eso es. que el vivir en la gracia
también tiene su exigencia. Aleluya. La ley, de una manera u otra, por así decirlo, y perdonarme, y con todo respeto, es lo que me viene ahora mismo en el corazón. Antes, si miraba a una mujer, perdonarme, no pasaba nada. ¿Verdad? Pero dice la palabra del Señor, que aquel que mira, ya está pecando. Pecado. La gracia no es fácil. La gracia viene a complicarnos un poquito la vida. Dice, el que sabe hacer lo bueno Y no y lo- no lo hace, ¿le cuenta? Entonces, en el tiempo que estamos, el arrepentirnos está a la disposición de cualquiera. Yo te hago algo mal y me arrepiento. Pero la gracia pide algo más, el convertirlo. Amén. Y el problema de hoy en día es que a la gente le cuesta mucho el convertirse. ¿Verdad? Se convence. Se convence. Hay mucha gente que está convencida y da lástima el poder decirlo, ¿no? Pero hay gente que tiene que cambiar de chip. Amén. Sabemos que los tiempos cada día están más proféticos, donde la palabra del Señor nos enseña de que Cristo viene por su iglesia y tenemos que estar preparados. El Señor no viene por gente convencida, ¿Verdad? sino por gente convertida. Amén. Gente que han dispuesto el poder entregarse a Él por completo. Amén. Qué bien. Perdona que te corte. No, Antonio, siéntete de tu libre. Está así. Estamos viviendo en un tiempo porque el martes, cuando tuvimos el otro podcast, estuvimos con el hermano Andrés y claro, le pregunté si había segunda oportunidad en el arrebatamiento, aleluya, en el tiempo, y él me dijo, yo mi pensar, y te digo, no creo que haya oportunidad, porque si no te has salvado en el tiempo de gracia, te vas a salvar en tiempo de apostasía, en tiempo de apocalipsis. Claro. Hombre, no. Es difícil, es difícil. Dice la Biblia que aquel que no se marque, que huya. No es fácil. El hermano tiene algo de razón. No es que a lo mejor no se salve, a lo mejor en la gracia del Señor, quién sabe. Pero sí que es difícil. Porque Satanás, que Dios lo reprenda, no lo va a dejar fácil. No va a dejar. Hay gente que dice, bueno, me quedo, me corto la cabeza y voy al cielo. Cuidado. Que dice la Biblia que Satanás es un tentador. ¿Verdad? Y es el padre de mentiras. Mentiras. Jesús estando en el desierto y dice, y vino a él el tentador. Pero hay algo que me encanta de ese, lo di el otro día estudiando con los chicos de mi iglesia, con los jóvenes, y cuando le está tentando en el desierto, tuvo un error, Satanás. Mucha gente no lo ve. Cuando comienza a llevarle a lo que le puede dar, y es llevado por el Espíritu. Escucha bien, es llevado por el Espíritu. Claro. Cuando comienza a llevarle por el Espíritu, ¿cómo le vas a tentar al Señor en su esencia de Espíritu? Si es Él totalmente. Claro. Por eso le dice, por mucho que me ofrezcas, yo tengo mi decisión clara. Qué bien. Por eso Satanás sí lo intenta hacer cuando está en la carne y le debate a que estas piedras se conviertan en pan. Y tiene que decirle Jesús, no de todo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hasta que se lo llevan al Espíritu, y en el Espíritu es cuando pierde la batalla radicalmente Satanás. Aleluya. Qué bien. Dice, y salió en el poder del Espíritu. Amén.
Por eso digo, lo di porque estoy dando clase a mis jóvenes y toquemos ese tema. Qué bien. Qué bueno. Seguimos con la pregunta 8. Amén. La pregunta 8 dice, ¿qué es el sinergismo en relación con la salvación? Vaya palabra difícil, ¿eh? Es complicado. Vaya palabra difícil. Claro que el sinergismo proviene de los términos griegos, que quiere decir, pues, operar energías juntos, significa una fuerza combinada. Trabajar juntos, ¿no? Una fuerza combinada. Bueno, pues sabiendo ya lo que significa, de una manera u otra es que Dios nos ayuda, ¿no? Amén. El Espíritu Santo es quien nos va direccionando para que de una manera u otra nosotros no perdamos el enfoque de la salvación. Amén. Sabemos, Salmo 119 dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. De una manera u otra pienso de que si eso significa trabajar juntos, es que Dios nos va a ayudar. Amén. Para que de una manera u otra nosotros no perdamos el enfoque de la salvación. Amén. Hay gente que piensa que la salvación no se pierde. Hay gente que piensa que la salvación no se pierde. Pero la Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor Con temor y temblor. y temblor. La salvación sí se pierde. Hay mucha gente que dice, he perdido el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no lo pierdes. Porque si yo pierdo, yo pierdo este móvil, ¿vale? Y yo lo pierdo, no lo encuentro. Pero ahora, si este móvil yo lo pongo detrás de esto y lo pongo así tapado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por mucho que quiera buscarlo, no lo encuentro porque le he descuidado. Qué bien. No es lo mismo perderlo que descuidarlo. Aleluya. Y aleluya, la salvación sí la podemos perder por nuestros actos, ¿Verdad? por nuestras decisiones. Qué bien. Pero el Espíritu Santo no se marcha de ti. El Espíritu Santo no se duerme, como dicen, no, que el Espíritu Santo lo tienen dormido, sí, se acuesta una siesta, se levanta el tercer día. Sino que el Espíritu Santo se descuida. Y cuando se empieza a descuidar una vida espiritual, una vida del enfoque de Dios, es cuando hacemos de que el Espíritu Santo esté descuidado. Y cuando está descuidado, ¿cómo lo vas a sentir? Y es lo que sucede muchas veces. Amén. Qué bueno. Y esto del sinergismo, que es palabra griega, aleluya, como decías, es una fuerza combinada que se aplica a la salvación, aleluya, la salvación que se logra a través de actos combinados, ¿vale? De Dios y el hombre. En esto contrasta los términos con monergismo, que provienen de los términos griegos, donde Jesús lamenta que Jerusalén no está dispuesta a venir a él. Amén. Es como un acto de Señor con el hombre y el hombre con el Señor. Amén. Qué bien. Qué bien. Seguimos con la novena pregunta de esta noche. Sea difícil. Está difícil. Está difícil. Pero yo sé que lo vas a resumir. Precioso. ¿Qué es el parcialismo en relación a la Trinidad? Parcialismo. Vale, te explico lo que significa la palabra parcialismo si no la comprendes, ¿vale? La palabra parcialismo es una vista errónea de Dios, ¿vale? A lo que sugiere que los tres miembros de la Trinidad son cada uno 100% Dios, pero no 100% de Dios, como analogía al parcialismo que sugiere. Es algo que al día de hoy está haciendo a mucha gente que no tiene relación con Dios. Amén. Hay gente que lo que tú estabas diciendo ahora mismo, ¿no?
que es un Dios, porque es un Dios. Pero hay gente que piensa que son tres personas diferentes. Eso. Son tres personas diferentes, que son tres dioses, ¿no? Eso. Y yo con Jesús y al Padre lo tengo olvidado. Y el Espíritu Santo también. Claro, y es una cosa, pienso, que está haciendo mucho daño a la gente que no tiene relación con Él, que todavía no ha tenido un encuentro con Él. Porque claro, yo puedo pensar que hay tres dioses, pero cuando uno tiene un encuentro personal con el Espíritu Santo, con Dios, de una manera u otra, sabes de que el Padre es el Hijo, el Hijo es el Espíritu Santo, y que los tres es el mismo Dios. Es Trinidad, dependen. Qué bien. No que dependan, es solo Dios, pero en distintas formas de simbolismo a cómo se presenta. Se presenta como Padre, se presenta como Hijo, pero también se presenta como el cuidador de tu alma, el Espíritu Santo, de tu templo. Aleluya. Qué bien. ¿Lo has visto cómo lo has resumido perfecto? Lo único que las palabras las tengo que cambiar un poco más al calor. Sí, es lo que tengo que cambiar un poco más a nuestro vocabulario. Claro, es muy difícil estas palabras. Ya la última pregunta. Vamos a ver. Que las estás probando. Te explico, las estás probando todas. ¿Qué es la revelación natural? ¿Qué es la revelación? Natural. Pues bueno, creo que puede ser la manifestación de Dios, ¿no? En lo que nosotros vemos. Amén. Discernir mirando el mundo, ¿no? Amén. Las montañas, el cielo, la tierra, ¿no? Claro, viendo la creación de Él. Amén. La revelación natural, ¿no? Es la verdad acerca de Dios, que se puede discernir mirando al mundo que nos rodea y mirando dentro de nosotros mismos, aunque no todo el mundo tiene el acceso a la revelación natural. Es decir, unos pocos. Amén. Hay un versículo que creo que está aquí. Mira, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Qué bien. Muy difíciles la pregunta. Amén. En el Salmos 19, ¿vale? Capítulo 19, versículos del 1 al 4, lo explica perfectamente. Para aquellos que estéis escuchando la pregunta, no la asimiláis muy bien. En el Salmo capítulo 19, versículos 1 al 4, ahí te habla sobre a lo que se refiere, que es a la abundancia y el acceso a la revelación natural de Dios. Amén. Pues aquí ha terminado, aleluya, las preguntas. De verdad que las he explicado súper bien. Yo creo que todo el mundo la ha entendido cuando la has resumido. Amén. Y ahora sí, aleluya, son la 1. Amén. Es temprano. Somos, como dices, somos de los chicos, mañana no tenemos colegio. A ver esto. Ahora, que tengo que verificar y te poner lo del cuadradito. Quiero que te sientas libre en esta noche, Antonio, amén, de lo que Dios haya ministrado en tu corazón, amén, a través de la palabra. Nosotros somos como esponjas deseando escucharte, amén. Yo me voy a mutear el micro para que te se escuche perfecto. Si tú te quieres poner a lo mejor un fondo de música, te lo pones, porque yo me voy a mutear para que no tengas interferencias. Vale. Amén. Por eso siéntete libre y nada, deseando escuchar esa palabra de Dios. Adelante, Antonio. Bueno, pues yo a través de la pregunta, yo recibía de parte del Señor de poder hablar algo que estuve predicando hace poco en una iglesia, que el Señor me entregó un mensaje, y es sobre cuál es nuestro enfoque. A través de las preguntas, el
el Espíritu me lleva a ese mensaje que yo estaba preparando para ese día, ¿no? Y la verdadera importancia de cuál es nuestro enfoque, porque como hijos del Señor y como personas, seres humanos que somos, cualquier persona tiene un enfoque de vida. Hay gente que se enfoca en el trabajo, hay gente que se enfoca en su familia, hay gente que se enfoca en seguir hacia adelante, ¿no? Y hay otra gente que está desenfocada. Y claro, de una manera u otra, nosotros como hijos del Señor necesitamos entender de que cuál es nuestro enfoque. Hay personas que piensan de que el enfoque es solamente ir a la iglesia. Hay gente que piensa que el enfoque solamente es tener un cargo dentro de la iglesia. Pero el verdadero enfoque, ¿cuál es? La Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba. De una manera u otra, la palabra del Señor nos enseña de que nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús es cuando nosotros vamos a cambiar. Dice la Biblia, hermano, yo mismo, dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que todas las personas que hay en este momento conectadas en el directo son personas que han recibido la salvación por gracia, por misericordia. Como estábamos diciendo, no es porque nosotros lo merezcamos, porque no hay nadie en este directo que sea una persona perfecta. Todos tenemos errores, todos tenemos fallos, todos cometemos pecados. Pero dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como el hermano estaba diciendo al principio, no es casualidad, sino que es un propósito de parte del Señor, el que pueda escuchar este mensaje en esta pequeña transmisión, ¿no?, que hay. Y yo voy a ser muy breve, voy a ser rápido, pero me gustaría el poder explicarte cuál es la importancia que nosotros tenemos que tener en este tiempo en el camino del Señor. ¿Cuál es nuestro enfoque? Como he dicho, hay gente que tiene el enfoque de llegar a la posición, pero el verdadero enfoque se encuentra el poder tener la aprobación de Dios. Dice en 2 de Timoteo 2:15, un versículo que en mi vida impacta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene que avergonzarse porque utiliza la palabra de verdad. Es que estamos en tiempos de que el Señor nos tiene que aprobar. Y para eso tenemos que tener un verdadero enfoque. Hay gente que en este tiempo solamente se preocupa el que la gente le pueda aplaudir. Hay gente que solamente se preocupa el quedar bien ante la gente. Pero la verdadera preocupación del cristiano tiene que ser: el Señor me va a aprobar, me aprobará el Señor. El enfoque que nosotros tenemos que tener es que el Señor pueda aprobarnos. Porque, hermano, estamos en tiempos difíciles, tiempos donde estamos visualizando lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos viendo que las guerras, las enfermedades, y no lo utilizo para que la gente pueda tomar miedo, no. Al revés, esto tiene que causar en nosotros el poder encontrar la necesidad para poder prepararme. Esto no tiene que causarnos miedo. Hay gente que de una manera u otra lo que está viendo en el mundo le da pánico, le da miedo. Pero el que nosotros veamos los problemas, las dificultades, las guerras, todo lo que está ocurriendo, no puede llegar a que nosotros nos tengamos un temor, sino que de una manera u otra podamos comprender de que Cristo viene por su iglesia, viene por cada uno de los que estamos en este lugar, pero es necesario de que nosotros estemos preparados, que estemos enfocados en esta vida. ¿Cuál es tu enfoque? A veces nos preocupamos por el día del mañana, sin saber que el mañana a nosotros no nos pertenece, le pertenece al Señor. Nadie sabe lo que puede ocurrir dentro de 10, 15, 20 minutos. Nadie lo sabe, solamente lo sabe el Señor. Pero yo hago una pregunta: ¿y si el Señor viniera en este mismo instante?
¿Cómo está nuestra vida de enfocada? ¿Nos iríamos con el Señor o nos quedaríamos aquí? Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque el Señor en cualquier momento viene y nosotros tenemos que vivir con el enfoque de que tengo que estar preparado. Satanás, que Dios lo reprenda, no le interesa de que tú peques. No le interesa de que tú peques. A Satanás en este tiempo lo que le interesa es que tú te desenfoques. Porque cuando tú estás desenfocado, poco a poco te vas debilitando y te vas enfriando espiritualmente. A Satanás no le interesa de que tú peques porque sabe que tenemos un abogado defensor que nos defiende. La gracia justificadora. La gracia que nosotros no merecemos. Él sale a nuestro encuentro para decirle al Padre: oye, que yo pagué en la cruz del Calvario hasta la última gota de mi sangre para salvarlo. Pero claro, todo cambia cuando nosotros estamos desenfocados del el verdadero evangelio, del que me tengo que estar preparado. ¿Amén? Y Satanás en este tiempo, más que nunca, se la está jugando de una manera, todo lo que tiene, para que nosotros vivamos desenfocados. Te voy a poner un ejemplo. Dice la palabra del Señor que cuando Sansón, todos sabemos la historia de Sansón, ¿verdad? Fue una persona escogida por parte de Dios para destruir la fortaleza de los filisteos. Pero de una manera u otra, dice la palabra del Señor que conoció a una mujer que se llamaba Dalila. Dalila significa la que debilita. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando nosotros nos desenfocamos, viene la debilidad. Y la debilidad posiblemente sean, por así decirlo y perdonarme la expresión, sean por ejemplo los coches, sea por ejemplo el trabajo, puede ser que sean los vicios. ¿Y qué pasa? Que de una manera u otra Satanás se aprovecha de esa debilidad para que nosotros nos desenfoquemos del verdadero enfoque. Dice la palabra del Señor que Sansón de una manera u otra estaba debilitándose, ¿vale? Y se estaba desenfocando. Claro, Dalila le decía: oye, ¿en qué consiste tu fuerza? Porque no lo veía un hombre fuerte, literalmente, porque claro, Dalila le preguntó: ¿en qué consiste tu fuerza? Era un hombre normal, era un hombre corriente, era una persona como cualquiera. Pero claro, lo que Dalila no sabía es que el espíritu venía sobre él y lo utilizaba de una manera que ya no era un hombre normal, era un hombre fuera de lo normal. Pero claro, había un secreto, había un pacto entre Sansón y Dios. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros vivimos desenfocados del evangelio, vamos perdiendo el pacto. En este tiempo poco que nos queda, porque yo soy de los que piensan de que somos la generación del arrebatamiento, yo lo creo, amén, de que necesitamos encontrar ese pacto que un día tuvimos con el Señor. Habrá gente que a lo mejor todavía no ha tenido un encuentro. Hoy es el tiempo de que el Señor te permite que tengas ese encuentro, ese pacto, para que puedas vivir con Él, para que de una manera u otra puedas servirlo de una manera fiel y leal. Dice la palabra del Señor que Sansón llegó el momento que estaba desenfocado, y dice la palabra del Señor que vinieron los filisteos, porque le contó el secreto, y vinieron los filisteos y de una manera u otra le quitaron la visión. Satanás en este tiempo, que Dios los reprenda, a través de la debilidad de nuestra vida, quiere apartarnos de la visión del evangelio. Y no podemos permitirlo. No podemos permitir el desenfocarnos del camino del evangelio. Hay gente que a lo mejor lo está pasando por un momento difícil. Hay gente que posiblemente esté pasando por una situación muy complicada. Pero es tiempo de poder aferrarnos a su palabra. Y es que podemos estar en el horno de fuego, como Sadrach, Mesach y Abednego, pero Él estará con nosotros, porque Él lo ha prometido en su palabra. Que Él estará con nosotros hasta el final del mundo. Pero nosotros tenemos que tener un enfoque claro.
mira, yo me voy a sentir un poco libre. Y dice la palabra del Señor de que Eva tenía un enfoque de que no podía comer del árbol. No podía, ella sabía de que del árbol no podía coger, no podía comer. Pero una mala conversación con la serpiente, que es muy astuta, le cambió el enfoque. ¿Sabes? Hay conversaciones que tenemos que privarnos. Hay que examinar con quién nos juntamos. Hay que examinar con quién nos estamos rodeando. Porque no todas las personas tienen un enfoque como el que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y es tiempo de que nosotros volvamos en sí. Eva sabía que el árbol era malo hasta que tuvo una mala conversación con la serpiente. Ahora lo malo lo veía bueno. ¿Sabes que hay mucha gente que sabía que las cosas malas eran malas, pero que ahora las ven bien por tener una mala conversación, por desenfocarse? Y es tiempo de que nosotros volvamos en sí. El hijo pródigo tenía un desenfoque de la vida. Tenía todo en su casa. Tenía pan, tenía bienestar, pero de una manera u otra se fue al mundo, se desenfocó. Dice la palabra del Señor que después de malgastarlo todo, dice que llegó al lugar de los cerdos. Dice, y deseando de comer la algarroba de los cerdos. ¡Wow! De una manera u otra despertó. El Señor permita en esta noche de que en estas 70 personas que a lo mejor han pasado por momentos difíciles, que a lo mejor haya gente que ha vivido un tiempo desenfocado, puedan volver en sí. Es tiempo de volver en sí. La palabra levantaré en ese término significa resucitar. Hay mucha gente en este tiempo que tiene que resucitar. Me levantaré y no dice iré a la casa. No lo dice. Dice iré a mi Padre. En este directo, en esta pequeña transmisión o en esta pequeña reunión, como digo yo siempre, el Señor no quiere que primeramente vaya a la casa. El Señor quiere que vaya a Él. Dice, me levantaré e iré a mi Padre y le diré pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, porque no somos dignos. No somos, de una manera u otra, de que el Señor nos perdone. No lo somos, no somos dignos de que Él nos perdone, porque tenemos fallos, tenemos pecados. Somos personas que a lo mejor tenemos rencor, odio, orgullo, pero a través de su misericordia, a través de su gracia, a través del favor inmerecido, el Señor te perdona. Dice la palabra del Señor que cuando el hijo pródigo volvió, se encontró en la puerta al Padre, que lo estaba esperando. ¿Sabes que hoy el Señor te está esperando? ¿Sabes que hoy el Señor te está esperando a que vuelvas hacia Él? No a la casa. No te digo de que vayas primeramente, perdonarme y entenderme espiritualmente. No te digo de que primeramente vayas a la iglesia. No, primeramente busca al Señor. Porque ha habido un error durante muchísimo tiempo enseñar a la gente de que primeramente vayan a la iglesia. No, primeramente busca al Señor. Dice, iré a mi Padre, ojo, iré a mi Padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra Él, que no soy digno. Es decir, hoy el Señor, de una manera u otra, te da la oportunidad para que vuelvas hacia Él. ¿Y sabes qué? Él te está esperando con los brazos abiertos. Dice la palabra del Señor que no miró la condición, sino que lo abrazó. Y después de abrazarlo y perdonarlo, dijo, sacar el vestido, sacar el anillo, sacar las sandalias. Cuando tú vienes al Padre, te digo algo, no te va a quedar de la misma manera. El Señor tiene preparado para ti un vestido, tiene preparado un anillo y tiene preparado una sandalia. Tiene identidad. Cuando una persona viene al Padre, lo primero que recupera es la identidad. Eres hijo del Señor. Cuando una persona viene al Padre, recupera el anillo, el pacto.
el que el Señor te tiene preparado la salvación. Y cuando uno viene al Padre, ya no queda descalzo, sino que le pone sus sandalias para que pueda encaminar en el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso utiliza este directo para poder examinar qué es lo que estoy enfocado en este momento. ¿Qué es lo que me está desenfocando? Hay que ser sabio, hay que pensar qué es lo que me está impidiendo el poder enfocarme en el camino del Evangelio. Hay que pensar y examinar qué es lo que me está estorbando para que yo de una manera u otra pueda desenfocarme y quitarlo. Es tiempo de que nosotros volvamos en sí. Yo voy a ser rápido, ¿vale? Yo no voy a tardar. Pero dice la palabra del Señor que había un joven rico que vino hacia Jesús y le dijo: Señor, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús de una manera u otra le dice: los mandamientos, ¿sabes? Este joven, con orgullo, con valentía, le dijo: he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Es tremendo, ¿eh? Él, de una manera u otra, podemos pensar por la imaginación de nuestra mente, ¿vale? De que él se hizo orgulloso. Cumplo con los mandamientos. ¿Qué es lo que más me falta? ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Mira, hijo, si tú quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¡Wow! El enfoque que tenía el joven, ¿qué era? Heredar la vida eterna, pero sin dejar lo que él tenía en la tierra. Voy a decir algo y con todo el respeto que os merecéis. Va a ser necesario entender de que para heredar la vida eterna va a ser necesario de que nosotros no nos preocupemos más por las cosas de este mundo. Dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo le dijo que tenía que vender todas las posesiones que tenía, dice, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. No te preocupes por las cosas materiales que hoy tenemos en este mundo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será por añadidura. Cuando tú buscas al Señor, cuando tú lo pones en primer lugar, hay algo que me llama mucho la atención, y es que tú nunca serás el último. Esto no es mío, es de mi Padre espiritual. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, tú nunca serás el último. ¿Por qué? Porque es el alfa y la omega, es el principio y el final. Cuando Él está el primero, nosotros vamos a estar en medio. Y no nos preocupemos que nosotros no vamos a estar el último. Él es el último. Es el primero y el último. Es el alfa y la omega, el principio y el final. Pero tienes que posicionar a Dios en primer lugar. Que sea Él quien gobierne tu situación. Es el que gobierne tu casa. Él tiene que gobernar tu vida por completo. Hasta que Él no gobierne tu vida por completo, las cosas no van a mejorar. Dice la palabra del Señor que el joven, de una manera u otra, se fue triste. ¿Por qué? Porque el enfoque del joven era tener más. Y hay mucha gente hoy en día que quiere tener más. Y el Señor, de una manera u otra, nos lleva a que nos desprendamos cosas de este mundo. Y que de una manera u otra ganemos cosas en el cielo. Amén. Hay otro verso que me llama la atención. Y es que dice la palabra del Señor que había dos hermanas, Marta y María. Y claro, imagínate la situación. Viene el Maestro, viene el Dios Todopoderoso, el Creador de la vida, a comer a mi casa. La hermana tenía un enfoque diferente. Mientras una se preocupaba en ordenar toda la casa para quedar bien ante su invitado, la otra escogió la mejor parte, enfocarse en acercarse al Señor. Mucha gente hoy en día le está pasando la misma situación. Se enfoca en tener en orden lo que le rodea y olvidándose
que el orden está desde adentro. Marta, que vive afanada, no te afanes por las cosas de este mundo. No te preocupes en ordenar lo alrededor, preocúpate en lo que hay en el interior. María cogió lo mejor. María empezó a ordenar su vida, mientras que la otra ordenaba la casa. Amén. Para que de una manera u otra el invitado que estaba quedara asombrado, que a veces nos preocupamos mucho por lo que el Señor pueda pensar de nosotros, entre comillas. María cogió la mejor parte, se acercó al Maestro y de una manera u otra enfocó su vida en Él, para que pueda ser el primero en todo. Amén. Hay que enfocarnos bien. Hay que saber dónde está nuestro enfoque. En este tiempo que el Señor nos permite, de una manera u otra, nos hace recordar el verdadero enfoque del Evangelio. Es que, dice la palabra del Señor, quien quiera ser mi seguidor, que se niegue a sí mismo, que coja la cruz y que me siga. Ahora, de las 95 personas que hay conectadas en el directo, ¿cuántas son las personas valientes que quieren seguir al Señor? Porque si tú quieres seguir al Señor, tienes que comprender de que te tienes que negar. Que posiblemente haya momentos donde tu sí se conviertan en no y que tu no se conviertan en sí. A veces el Señor de una manera u otra te va a llevar al borde del precipicio y te va a probar. Porque dice la palabra del Señor que cuando la voluntad del Señor viene, ¡wow!, no nos toca a nosotros entenderla. No nos toca a nosotros el poder decirle al Señor, ¿por qué haces esto? No. Cuando la voluntad del Señor viene, viene para que nosotros obedezcamos, decir sí y amén. La palabra del Señor dice que cuando Jesucristo estaba pasando por el peor momento de su vida en el monte Getsemaní, dice la palabra del Señor que le dijo, pasa de mí esta copa, dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque necesitamos entender de que cuando estamos enfocados en el camino del Evangelio van a venir cosas que a lo mejor no entendemos. Van a venir problemas que posiblemente no entendamos, pero van a ser las cosas necesarias para que nosotros de una manera u otra podamos ser procesados en cumplir con el propósito que Dios tiene preparado. Si de una manera u otra ¿cómo lo diría? Si no nos determinamos en cumplir su propósito, su voluntad, nosotros mismos estamos desenfocándonos del Evangelio. Y es tiempo de que nosotros entendamos de que Dios nos permite de que pasemos aflicciones, de que pasemos por dificultades, de que pasemos por momentos donde no queremos para procesarnos y cumplir su voluntad. Pero te tienes que enfocar. Enfócate. ¿Cuál es tu enfoque? Hay gente, como he dicho al principio, que solamente tiene el enfoque con llegar a ser alguien dentro de la iglesia. Y es un error. Es un error querer ser alguien sin que primeramente el Señor te apruebe. Busca primeramente la aprobación de Dios y luego que sea el Señor quien te ponga. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús era un niño, todos sabemos la historia, dice la palabra del Señor que Él predicaba a los maestros y quedaban boca abiertos, porque claro, un niño con 12 años que esté predicando, pues te queda boca abierto y más Jesús. Pero dice la palabra del Señor, y crecía en estatura y favor con Dios, y luego dice con los hombres. El problema es que hoy en día hay gente que quiere crecer primeramente entre los hombres y luego con Dios. Y es necesario entender de que Juan Bautista dijo algo, es necesario de que yo mengüe para que Él crezca. Para que Cristo crezca en nosotros va a ser necesario de que nosotros menguemos. Por eso proponte y enfócate de que tú tienes que menguar para que Él crezca en ti. De una manera u otra nosotros estamos llamados, ¿no?, a tener un propósito en la vida. No soy de los que piensan de que me basta con escuchar 4 predicaciones y 4 alabanzas y quedarme sentado en una silla por año. El Señor tiene un propósito. A lo mejor el Señor no te llama a predicar,
pero te llama a estar limpiando la iglesia. A lo mejor el Señor no te llama a limpiar la iglesia, pero te llama a poder recibir la gente dentro de la iglesia. El Señor tiene un propósito contigo. ¿Y sabes qué? Que el Señor es una persona que le gusta trabajar y le da trabajo al que quiere trabajar. El Señor no es una persona que deja en paro a nadie. El Señor quiere que todos trabajen. Ojo, cuando uno tenga la disposición y la actitud correcta. Porque es necesario entender de que yo tengo que obedecer su palabra y tener la actitud correcta. Yo aquí lo voy a dejar, ¿vale? Pero dice en Lucas 17:10: cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos. Decid siervos inútiles somos, porque lo que debiste hacer, hiciste. El Señor llama de una manera u otra siervos inútiles a aquellas personas que solamente hacen lo obligado. Y yo reflexionaba, buscaba y le decía: Señor mío, ¿por qué tienes que llamar siervos inútiles a las personas que de una manera u otra están cumpliendo con lo que tú has dicho? Buscando en la palabra del Señor, los siervos inútiles tienen un destino. Dice: y al siervo inútil echarlo fuera. Y a mí no me cuadraba en la mente. ¿Por qué me llama el Señor a ser un siervo inútil cuando obedezco y hago lo obligado? Y claro, ahora lo entiendo. Porque el Señor no quiere que nosotros hagamos las cosas por obligación. El Señor quiere que nosotros lo hagamos por amor, que es muy diferente. El que tenía 5 talentos, dice la palabra del Señor que los multiplicó. Nadie le obligó a multiplicarlo. El hombre le dio los 5 talentos y él se determinó a multiplicarlo. Pero una persona que recibió un talento, dice la palabra del Señor que lo escondió por miedo. Y cuando vino, de una manera u otra le dice: mira, aquí tengo lo que tú me diste. Y le dijo: siervo malo, si de una manera u otra, para poder comprenderlo, te he dado para que te multipliques, eres un siervo inútil. Como en lo poco no me has sido fiel, te tengo que echar. Pero a la persona que es fiel en lo poco, dice: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros no podemos, por así decirlo, hacer las cosas por obligación. Cuando nosotros hagamos las cosas por el Señor, vamos a hacerlas por amor. Y si no lo sentimos de amor, es mejor no hacerlo. Porque hay gente que trabaja en la obra por obligación. Y el Señor no quiere a nadie que trabaje por obligación. El Señor quiere que trabaje libremente por amor. Lucas 17:10: cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid siervos inútiles sois, por lo que debiste hacer hiciste. De una manera u otra, y aquí lo dejo, ¿vale? El Señor nos llama a que nosotros podamos estar en la milla extra. Dice la palabra del Señor que la milla extra era que los israelitas en aquel tiempo estaban obligados a que puedan llevar la carga de los romanos por una milla. Estaban obligados a llevarle la carga por una milla. Y el Señor Jesús dice: si te piden la capa, dale el manto también. Y si te pide una milla, dale 2 millas. Pero por amor, no por obligación. El Señor no quiere el Señor no quiere que tú sirvas al Señor por obligación. No te sientas con carga de que es que el Señor... No. Sírvele, pero sírvele por amor. Y las cosas que tengas que hacer, hazlas por amor. No lo hagas por obligación. Hazlas por amor. Lucas 17:10: siervos inútiles. Los siervos inútiles solamente tienen un camino: fuera. Dice la palabra del Señor: y a los siervos inútiles echarlos fuera. Hay mucha gente que malinterpretó la palabra siervo inútil. En humildad, cuidado, que la palabra no hay que coger lo que nosotros queramos y lo que nosotros queremos lo cogemos, no. La palabra del Señor dice que los siervos inútiles estarán fuera. Yo prefiero ser un siervo fiel en lo poco, y aunque haga poco, pero que sea fiel y que sea por amor. Y dice la palabra del Señor: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Y te dejo con esto:
¿Cuál es tu enfoque? Enfócate en el camino del Evangelio. Enfócate en Dios. Enfócate en que de una manera u otra pueda salvarte. Preocúpate en que el Señor te apruebe. Preocúpate en este tiempo de que el Señor de una manera u otra te apruebe. Lo más importante de esta vida es que nosotros seamos salvados. Hay gente que se preocupa en lo que va a pasar después del arrebatamiento. Y mira, soy de las personas que digo, es bueno saber, pero más bueno es irse con el Señor. Cuando nosotros nos vayamos, que pase lo que quiera. Pero vamos a preocuparnos por que nuestra salvación no se pierda. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Porque digo algo, la salvación es gratis, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero, cuidado, no hay que olvidarnos que a nosotros nos cuesta también un precio. El precio de vivir en santidad. El precio de poder sacrificarnos día tras día, de negarnos a nosotros mismos, de que nosotros podamos agradar al Padre. Dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, que tu enfoque sea de que el Señor te apruebe, no de que la gente te apruebe. Porque, aquí termino, ¿vale? El aplauso del hombre es temporal, pero el aplauso de Dios es eterno. Amén. Preocúpate por el que el Señor te apruebe y que nos marchemos con Cristo. Amén. Y hasta aquí lo dejo. Bien. Gracias, amigo mío, Antonio, de verdad, por estar este tiempo en el canal. Amén. Por brindarte esta entrevista y a este programa. Decirte que eres una bendición. Amén. Que deseando que cuando vengas para aquí, para Madrid, te acuerdes de mí. Amén. Y nada, que aquí tienes un amigo, un hermano, para lo que necesites. Qué bien. Darte las gracias por darme esta oportunidad. Estás bendecido. Estás bendecido y luego sigue aprovechando la oportunidad que Dios te está dando. Una oportunidad muy grande de poder alcanzar las vidas de muchos. Y esta red, como yo digo, es una red inmensa. Y Dios te utiliza para poder tirarla. No todo el mundo puede saber tirarla. Y Dios te utiliza y sabes tirarla. Qué bien. Igual, tienes aquí una casa. Y tienes aquí familia ya. Qué bueno. Bueno, Antonio. Bien. Muchísimas gracias. Y pronto nos veremos. Amén. Lo creo. Lo creo, Antonio. Dios te A mí no bendiga. me lo esperéis. Estoy por allí, por Granada. Tuya, recorriéndome toda la... Tengo muchas amistades allí. Ya se añade una más contigo. Amén. 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 Pero tengo muchas amistades. Tengo a la Tamara, a su marido, al Antonio, a Juan, que nos cuente, a Manuel, aleluya. Y sé que dentro de poquito, Lo sé. aleluya, estaré por allí. Qué bien. Pues aquí tienes una casa. Amén. ¿Vale? Amigo mío, igualmente te digo, aquí tienes Dios una te casa en bendiga. Madrid para cuando quieras bajarte. Aleluya, tú no te hagas problemas, como tú has dicho. Aquí ya tienes familia. Qué bien. Qué bien. Bien. Pues muchas gracias. Y que Dios te bendiga mucho, ¿eh? A ti, amigo mío. Bendiciones y gracias por, como digo yo, por aguantarnos. Ha sido una bendición. Somos nocturnos, somos el canal nocturno. Pero una bendición. Gracias, amigo mío. Venga. Una nueva vida en Cristo, un corazón renacido, donde el pasado se va y la luz siempre está.